Hola estudiantes, hoy veremos la clase del contexto del costeo basado en actividades, ABC. ¿Qué podemos decir que ya hemos visto durante este curso? Son todos los sistemas de costeos tradicionales. Vimos órdenes específicas de fabricación y costeo por proceso. ¿Por qué son tradicionales? Porque estas nacen hace mucho tiempo y son aquellas que se utilizan actualmente basadas en la normativa financiera, también son aceptadas tributariamente y por lo tanto son aquellas más utilizadas a nivel contable. Son sistemas que tienen un respaldo contable financiero. Ahora, si hablamos de lo que es la gestión o lo que es la toma de decisiones en base a estos sistemas, es posible totalmente, pero muchas veces necesitamos más información o ordenada o construida de otra manera. Y en ese caso tenemos aquí los sistemas de costeo no tradicionales, que están fuera de la normativa contable financiera, fuera de aquello que podemos registrar. O sea, podríamos decir que es algo extra contable, pero muy importante para la toma de decisiones. Dentro de estos sistemas encontramos el sistema de costeo ABC o basado en actividades. Si contextualizamos un poco, la organización obviamente necesita información para la toma de decisiones en cuanto a costos, en cuanto a medir utilidad, en cuanto a entrega de información para la planificación, para el control, para todo aquello. Y en este caso, obviamente, tenemos la información tradicional y también podemos tener la información no tradicional en base a un sistema de acumulación por actividades. Si nosotros miramos hacia la historia, vamos a ver que obviamente los sistemas de costeo tradicionales cumplían con las necesidades de información de esa época, dado que tenían estas características. Se producían una variedad limitada de productos, los costos indirectos de fabricación eran bastante pequeños con respecto a lo más importante en ese momento, la materia prima en el caso de los productos o la mano de obra para los servicios. Y era fácil asignar estos costos a los productos. Por lo tanto, se creaba una tasa única, que es la que hemos visto en los sistemas de acumulación tradicional. Pero hoy en día cada vez vemos más que los costos indirectos de fabricación han subido. La tecnología, el uso de las maquinarias y herramientas por sobre la mano de obra, por ejemplo, o teniendo una relevancia mayor que la materia prima, generan obviamente diferencias a lo que anteriormente teníamos. Además existe una variedad mucho mayor de productos y eso hace que la asignación de los costos indirectos de fabricación sea mucho más compleja. Por lo tanto, en ese aspecto, la tasa fija, la tasa única, se hace un poco compleja, difícil y en muchos casos no practicable de una manera fluida y acorde a la realidad. Nosotros podemos ver aquí en este ejemplo cómo el asignar de mala manera una tasa o una cuota, ¿verdad?, de lo que corresponde de los costos indirectos de fabricación, nos genera en algunos productos, que aquí lo vamos a personalizar, genera algunas distorsiones. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos una situación donde varias personas van a un restaurante a comer. Y si ustedes pueden ver, cada uno tiene una cuenta distinta. Una, por ejemplo, Tamara consume mucho menos que, por ejemplo, José, que es el que consume mucho más que todos. Y en este caso podemos ver que si asignamos en base a un promedio, en base a una tasa única, vemos que el promedio es 13.550. Eso nos implica que Tamara va a tener que pagar o asumir el costo de los otros que están consumiendo mucho más y por supuesto José y Pedro, que es el que más consume, en este caso estarían bajando obviamente su cuenta y su costo. Eso lo mismo sucede con los productos, con la asignación de los costos a los productos y servicios que una empresa fabrica. Si nosotros, por ejemplo, asumimos una tasa única basada en un promedio. Por ello es que podemos generar
una distribución más acertada en base no necesariamente a una tasa única, sino que algo más que incorpore y que integre otros elementos. Y en este caso podemos ver el comparativo entre un sistema tradicional y un sistema de costeo ABC, donde obviamente todos los costos son parte del producto, donde se centra en los esfuerzos del racionamiento a nivel gerencial. Conocer la generación de los costos es importante para así obtener mayor beneficio y obviamente tratar de minimizar aquellos elementos que no añaden valor. Obviamente van a existir variables y varios factores que se asocian y los usuarios aquí en este caso son internos, no externos en comparación con la contabilidad tradicional, porque dado que se basa en la normativa, por ejemplo, contable financiera, podemos entregarla a los usuarios externos que lo requieren. Ahora, ¿cómo previamente nosotros asignábamos estos costos indirectos de fabricación? Podemos verlo como lo hemos hecho durante todo este semestre. Materiales directos y mano de obra directa obviamente son directos a los productos y servicios, por lo tanto se asignan sin ninguna problemática. Pero en el caso de los costos indirectos de fabricación, se asignan a través de una tasa. Recuerden, a través de una tasa o cuota real o normal, dependiendo cuál es la base, si lo real o el presupuesto. Y esto genera, obviamente, una tasa en base a un elemento base, que podría ser HH, H máquina, HM, materia prima, costo de esta materia prima, etcétera, aquel que fuera más representativo. Pero, ¿qué sucede en esto? Que obviamente volvemos al tema de la tasa única, volvemos al tema de poder sobrecostear o subcostear ciertos productos o servicios. Entonces aquí, por ejemplo, según Cooper y Kaplan, el costo de los productos debe contener el costo de las actividades necesarias totales para fabricar y vender y obviamente las materias primas ocupadas para un producto o servicio. Si se fijan, esta visión es mucho más integral, comprende todos los costos e incorpora los gastos que contablemente asumíamos para el producto y que eran parte de los gastos de administración y ventas. Y en este caso comprende todo aquello para la toma de decisiones. Y por eso es que obviamente es un sistema que está fuera de la normativa contable. Y obviamente en este caso permite una mayor exactitud en la asignación de la completitud de los costos a un producto o un servicio. Y la visión que va a tener este caso es una visión por actividades. Entonces aquí, como se dice, la definición del costeo ABC plantea una nueva forma de asignar los costos indirectos, perfecciona su asignación, obliga a pensar qué productos entrega la empresa, a quiénes y qué cosas realiza para producirlos o distribuirlos, actividades. Es decir, conoce el negocio, debe conocer el negocio y debe conocer las actividades. Este es un sistema complejo que requiere del conocimiento y de la participación de aquellos quienes conocen la empresa y conocen las actividades. Por lo tanto, su implementación es una implementación costosa en cuanto a recursos y que debe, en el fondo, generarnos un beneficio por sobre los costos de incorporar este sistema a la empresa. Por ello, no necesariamente todas las empresas están en condiciones de implementar este tipo de sistema. Depende, obviamente, de la variedad de productos y de los costos indirectos de fabricación que se tengan para agregar un valor a la toma de decisiones por sobre los sistemas de costeos tradicionales. Muchas gracias, estudiantes. Nos vemos.